tal? Volvemos a Aquí y Ahora. Estamos ya con Shuar Velázquez. Shuar, bienvenido. Muchas gracias por estar en La Mula Televisión. Como les decía hace unos minutos, Shuar está trabajando como investigador en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y vamos a consultarle primero qué es lo que está haciendo allí. Bueno, es un proyecto que ya lleva más de 2 años, que justamente inicia a partir del Baguazo, este conflicto social que sacudió el Perú y conmovió a muchas personas e instituciones. Es concretamente en la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura, ¿no? Es un proyecto que busca entender las causas del conflicto para ver qué es lo que se puede hacer respecto a este conflicto en el país. Como producto de estos 2 años hemos escrito un caso que se dicta en esta escuela de formación, bastante exitoso por cierto, donde en esencia se concluye que las causas del conflicto se deben a 2 razones. Uno, el desconocimiento de este sector social que son los pueblos originarios y la desconfianza histórica que ha conllevado en la relación indígenas, Estado y empresas. Para nosotros son esas 2 causas las razones cruciales de un conflicto tan grande como el que estalló, ¿no? Y también hemos hecho y venimos haciendo ya 2 foros, 2 encuentros entre pueblos indígenas, básicamente líderes de todas las comunidades nativas, algunos gremios y líderes empresariales del país y algunos representantes del Estado para poder conversar sobre los problemas que nos afectan y cómo hallar soluciones, ¿no? Hoy día, extrañamente, la verdad, porque la semana pasada se suspendió la colocación en agenda de la ley de consulta en el Congreso. Esta tarde supuestamente ya se va a debatir la ley de consulta previa. Hay 5 proyectos de ley o 5 documentos que tienen que revisar los parlamentarios y una de las cuestiones que el año pasado no permitió que la ley se aprobara era que se decía que esta ley podía permitir a los pueblos indígenas que vetaran proyectos. Yo quisiera pedirte que tú nos expliques esta especie de delicadeza que hay entre las posibilidades de pronunciarse por parte de una comunidad y la posibilidad de vetar o no un proyecto. El proyecto inicial, tal como nosotros hemos podido apreciar, ciertamente había una duda, ¿no es cierto? Una duda razonable en el sentido de que si los pueblos indígenas podrían vetar o no algún proyecto privado, ¿no? Y ese era el temor, al menos del gobierno pasado, ¿no? Había una visión bastante, invertir y desarrollar la Amazonía, por lo que esta posibilidad de poder decir no a un proyecto era hasta cierto punto una amenaza para los intereses nacionales, ¿no es cierto? Entonces el régimen anterior lo que observó fue que por favor aclarasen esta duda, ¿no es cierto? Que digan puntualmente que no hay derecho a veto, porque había el riesgo de que intereses políticos y según los ojos del régimen anterior podrían haber intereses extraños, extranjeros, que podrían motivar nuevamente protestas, cosas por el estilo. Entonces él pidió, o el régimen anterior pidió que se aclarase eso, ¿no es cierto? Lo cierto es que en el fondo los pueblos indígenas son conscientes de que no pueden en sí vetar un proyecto porque además las leyes no lo permiten. Sin embargo, lo que ellos buscan en el fondo es lo que nosotros siempre hemos identificado como lo que es la participación en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el mayor temor del régimen anterior era eso, de que los pueblos indígenas dijesen no a un proyecto determinado, pero en el fondo los pueblos indígenas saben que no pueden decir eso porque, entre otras cosas, son conscientes de las necesidades y los muchos problemas que afrontan en cuanto a necesidades, y son también conscientes, por lo tanto, de que un proyecto de este tipo podría, según cómo se negocien y los términos, ayudarles a superar estas vastas necesidades, ¿no? Ahora, tú eres algo que yo no he dicho y que me sorprende que no lo haya dicho en la presentación antes que llegaras, es que tu origen es Aguajún y Huampis. Y también en la actividad empresarial que ha habido en la zona donde tú conoces más, en Amazonas, ha habido algunos casos en realidad bastante lamentables de cómo la empresa entra a operar. Un caso es el de la minera Afrodita.
Esta minera tuvo en el gobierno anterior un permiso para operar en una zona de frontera. Eso normalmente está prohibido por la Constitución, pero se le dio esta posibilidad, y recientemente también hubo una denuncia de que tuvieron un convenio, es decir, que la empresa minera firmó un convenio con un agrupamiento del ejército para que les dé seguridad. Y ahora este supuesto convenio, o este convenio, está siendo investigado por el Ministerio Público. Ha habido momentos en los que miembros de las comunidades han retenido a las personas que estaban trabajando en estas instalaciones porque no tenían, digamos, las autorizaciones suficientes, ni se habían presentado, ni habían trabajado como normalmente se esperaría. Entonces, lamentablemente, varias de las empresas que operan en el Perú no realizan sus actividades siguiendo o respetando las normas, no solamente las normas que dice el Estado peruano, sino tampoco respetan las costumbres de la zona a donde intervienen. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, el tema Afrodita es un tema bastante complicado de resolver y no tan complejo en entender, pero sí resolverlo porque lo que hemos podido apreciar es que de parte de la empresa sí hay un interés por explorar, porque esta empresa no es de explotación, sino de exploración. Y un primer paso para todo proyecto de este tipo es que primero hay que ver qué es lo que hay en el espacio, ¿no es cierto? Ellos están tratando de ver qué es lo que hay. Entonces los pueblos indígenas, con mucha razón, los pueblos indígenas de esa zona, la principal preocupación que ellos tienen es que esa inicial exploración termine en una explotación. Y sabiendo que la zona donde está la concesión de la minera Afrodita es una zona de cabecera de cuenca, básicamente del río Cenepa, ¿no?, que posteriormente desemboca en el río Marañón. Entonces el temor es que, dada la experiencia en el pasado de que estas actividades pudiesen contaminar el río, esa es una esencial, digamos, lo que a ellos les ocupa, les preocupa, les inquieta fundamentalmente. Pero de parte de la empresa Afrodita, lo que ha hecho es crear ciertos sectores sociales indígenas para aliarse con ellos y continuar con el proyecto y no involucrar tanto a otros sectores, básicamente organizaciones indígenas representativas de la zona, porque según ellos no tienen mucha credibilidad. Pero en realidad eso es un error bastante grave, porque tengan o no tengan credibilidad, las organizaciones son las organizaciones, ¿no? Son las que tenemos y hay que respetar. En esa zona hay un tema también, algo más que hay que considerar es que hay muchos intereses, no solo del sector privado que quiere explorar para ver qué es lo que exactamente hay y luego posteriormente explotar, sino que también hay ciertos intereses de algunas ONGs que no es que estén haciendo mal su trabajo. Según lo que hemos podido ver después de esta experiencia, es que como son ONGs que buscan conservar el ecosistema, persiguen sus objetivos, y la empresa no busca conservar el ecosistema, busca explotar el ecosistema. Entonces son dos cosas que se encuentran, se confrontan, y los pueblos indígenas están en el medio. Ahora, un tema que me gustaría resaltar, aparte de este conflicto bastante complejo con el tema de Afrodita, que entiendo últimamente están tratando de salir, ¿no? Para no continuar con este problema, es que el gran problema y el gran tema que hay que resolver es qué será del futuro de los pueblos indígenas. Y eso es lo que yo los últimos años estoy tratando de resolver, o sea, cómo afrontar el futuro en términos de desarrollo. ¿Qué es exactamente el desarrollo? Es decir, no a la empresa, es decir, sí a la ONG. ¿Cómo es? Y creo que esta pregunta en general los pueblos indígenas no lo tenemos resuelto, y este es el gran desafío. Yo tengo algunas pautas que me gustaría conversar posteriormente. Ahora, una cosa sobre esto que yo quería, de lo que yo quería preguntarte. Te he mencionado un caso de una mala práctica, por decirlo de una manera, una mala práctica de una empresa al tratar de ingresar a una zona. Si uno ve, tenemos preparados en un momento unos mapas, especialmente desde
el norte de Cajamarca, Amazonas, hasta el norte de Loreto, donde se ve muy claramente la superposición de comunidades nativas con concesiones mineras y mucho más superposición de lotes de hidrocarburos, ¿no? O sea, exacto. Entonces está todo una cosa encima de la otra. El 90% de la Amazonía está lotizada, el 90%, y la mayoría de los territorios ancestrales de pueblos indígenas están, o sea, los territorios están ahí, y sobre los territorios ancestrales o hay lotes petroleros, o hay lotes mineros, o espacios forestales. Lo cierto es que casi toda la Amazonía está lotizada. Es un tema bien complejo. Sí, por eso te digo, ¿qué hubiera pasado si es que las empresas tuvieran otro tipo de prácticas? Quizá, o sea, tú me dices, nosotros no lo tenemos claro, pero lo que pasa es que si las intervenciones comunes de las empresas les han causado normalmente perjuicios, lo normal será que se opongan. Si hubieran tenido un poco más de ejemplos de empresas que entren con buenas prácticas, quizá tendrían más claro el camino, ¿no? Fíjate, en el proyecto que nosotros últimamente estamos involucrados en alianza o con contribución con la Universidad de Piura, en este caso la Escuela de Dirección, es cambiar la historia. Ese es un poco nuestro objetivo. Si en el pasado ha sido una relación oscura, pueblos indígenas empresa, lo cierto es que ahora no se puede repetir las antiguas historias, porque no solo el contexto social no lo permite, sino que también el contexto mundial nos invita a pensar de una distinta manera de relacionarnos entre la empresa y la comunidad y el Estado. Y el resto de la sociedad. Y el resto también. de la sociedad, por supuesto. Pero esto tiene que cambiar. Nosotros le hemos dicho a muchas empresas con las que hemos tenido contacto, mineras, petroleras, y no solo mineras, sino gente que se dedica, por ejemplo, a sembrar palmas, o producir supermercados, dueños de supermercados, empresas o empresarios que tienen más o menos un renombre en el país. Les hemos dicho, el problema pasa por cambiar la mentalidad en el país, en la relación empresa-comunidad. Si en el pasado había una relación oscura, lo que tenemos que ver es cómo beneficiar a la comunidad y tener todas las tecnologías necesarias para no repetir estas viejas historias. Y ellos, al menos con los que hemos conversado, están dispuestos. Y eso es muy positivo. Por parte de las comunidades indígenas también hemos dicho lo mismo. Es verdad que nuestras comunidades han sufrido vejámenes bastante dolorosos. En mi espacio físico también hemos sido víctimas de actividades de ese tipo, pero uno no puede vivir anclado en el pasado. Y ahí el gran reto. Y yo creo que el gran reto está en cómo construir una nueva relación comunidad-empresa que permita beneficios mutuos. Y eso para nosotros pasa por lo que se llaman los contratos en asociación. ¿Qué son? Hay un caso muy interesante en Madre de Dios de un empresario de ecoturismo y una comunidad indígena que se llama El Infierno, que son los pueblos indígenas Exeja, y es un proyecto de ecoturismo que hace que de los ingresos, como 15 años, más 15 o menos. años, de los ingresos totales de la actividad de Posada Amazonas, que es uno de sus albergues, el 60% va a las arcas de la comunidad y el 40% a la empresa. Y este proyecto